Iván, bienvenido. Bienvenido a Digital Transforma 2023. Hace unos años nos habías acompañado en otro Digital Transforma y para nosotros es un honor contar contigo nuevamente en este espacio con una camiseta diferente esta vez. Y pues nada, dispuestos además a escuchar toda esa información súper valiosa que tienes para compartir con nosotros hoy. Gracias, Denise. Sí, en efecto, esta es la segunda vez que estoy. Gracias por la invitación nuevamente. Recuerdo que estuve como en 2019 o 20, antes de la pandemia. Sí. Fue virtual. Estaba en el DNP en ese momento. Y no, nuevamente gracias a ti, a Grandes Genios por invitarme a Digital Transforma. Y bueno, súper dispuesto a que conversemos de lo que tú quieras. No voy a hacer preguntas corchadoras, no se asusten, no se preocupen. La idea es que todos estemos contentos, que todos estemos felices y sobre todo que aprendamos, ¿no? Además, digamos que Digital Transforma es un espacio que nació para eso, para compartir conocimiento con todas las personas que hacen parte de esta linda comunidad. Y para además escuchar de casos de éxito interesantes y de propuestas que se están realizando, no tan solo en Colombia, sino en otros escenarios. Iván, yo tengo por acá, porque es que a este hombre hay que preguntarle muchas cosas, entonces yo tengo anotado acá algunas cositas para que no se me olvide nada, no me quede nada por fuera. Pero, pues a ver, arranquemos en materia. Bogotá, hablemos de Bogotá, hablemos de Bogotá y su relación con la tecnología, hablemos de Bogotá y su relación con la innovación. ¿Cómo ves a Bogotá en relación con el resto del país? Vale, entonces, para comenzar a contestar esa pregunta, quisiera hacer también una introducción sobre la importancia que tienen estos temas hoy en día para las ciudades. A veces todavía en escenarios, en contextos, cuando se habla de ciudades inteligentes, cuando se habla de tecnología e innovación aplicada a las ciudades, tal vez todavía se piensa que es un tema muy snob, que es un tema que solamente puede aplicar a grandes ciudades europeas o en Estados Unidos, pero es una concepción, pensamos, muy equivocada. Digamos, lo que vemos es, o lo que ha pasado en los últimos años es que más bien las ciudades grandes y complejas de países en vía de desarrollo, como es el caso de Bogotá, o pueden ser muchas ciudades de América Latina o de África, incluso con más urgencia deben avanzar hacia ese concepto de inteligencia en el territorio, que ya les voy a dar también cuál es la definición, pues hay muchas definiciones, pero más o menos convergen en algunos elementos. Y tienen que avanzar urgente hacia allá, o sea, no es un tema de países desarrollados, no, al contrario, es más importante en países en vía de desarrollo, porque a través de la implementación de estrategias de ciudades inteligentes hacemos política social de mejor manera. Entonces, es una ciudad como Bogotá, como muchas de América Latina, y en Colombia, y en África, y en muchos países, pues tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas de desigualdad, de ingresos, de desigualdad, de oportunidades, de exclusión, de violencia, muchos temas, muchas cosas. Pero hoy en día la manera más eficiente de empezar a resolver esos temas es a través de los datos, a través de la tecnología, a través de la innovación, y por eso es que no podemos más bien darnos el lujo de no tener una política de Bogotá como territorio inteligente. Ahora ya, yendo a tu pregunta, de manera más concreta es, ¿qué ha pasado en Bogotá? ¿Cómo veo Bogotá? Bogotá es una ciudad que históricamente pues, ha venido creciendo, ha tenido unos rezagos importantes que la alcaldesa lo ha dicho abiertamente, y Bogotá debió haber tenido metro hace muchos años, por ejemplo. Es una ciudad que en este caso en la administración, en la actual administración con Claudia López, se ha tratado de destrabar como esos grandes proyectos de infraestructura, avanzar en toda una estrategia de cuidado hacia las personas, de darle oportunidades, sobre todo a las mujeres que
que cuidan. Eso es un tema de innovación pública y social muy reconocido a nivel ya mundial, el tema de la estrategia del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá. Y se ha avanzado también mucho en datos y en tecnología para resolver algunos problemas concretos que más tarde, si quieres, en esta conversación te puedo ir contando. Entonces, es una ciudad que ha avanzado, que ha tratado de ponerse al día en unos rezagos importantes que tenía en los últimos años y décadas. Hemos tratado de ponernos al día, hemos logrado tener unos resultados importantes que a nivel de Colombia pues hace que Bogotá sea la ciudad tal vez más innovadora, que más le apuesta y más invierte a la educación, a las oportunidades, a los datos y a la tecnología. Pero si nos miramos en el panorama internacional, a nivel de la región latinoamericana y a nivel del resto del mundo, pues evidentemente todavía hay que hacer esfuerzos muy grandes para poder estar a la vanguardia y a la frontera de lo que está pasando en estas cosas a nivel mundial. Iván, tú mencionabas ahorita la política Bogotá Territorio Inteligente. Cuando hablamos de reducción de brechas, ¿qué le aporta esta política a ese ejercicio? Entonces, mira, cuando se concibió la política Bogotá Territorio Inteligente, o hace 3 años y medio, cuando comienza la administración de Claudia López, se diseñó primero un plan de Bogotá Territorio Inteligente con unos pilares, que ese era como el plan de acción de corto plazo. Okay. Y siempre se pensó también, y era un compromiso también del plan de desarrollo distrital, de tener una política de largo plazo, que es la política Bogotá Territorio Inteligente, y entre las dos se complementan. ¿Cuáles son los elementos comunes y qué tiene que ver esto con cierre de brechas, con igualdad de oportunidades, etcétera? Tiene que ver en el sentido que la concepción de ciudad inteligente que usamos en Bogotá y que lo que hacemos es alimentarnos de los conceptos que están desarrollando organizaciones internacionales y otras ciudades como ONU Habitat, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OCDE, el BID, la CAF. Básicamente es que las personas deben ser el centro de todo lo que uno haga en materia de ciudad inteligente. ¿Y cómo definimos la ciudad inteligente entonces en nuestra política? De manera muy sencilla la definimos como el uso, el desarrollo de tres elementos que son clave en la inteligencia del territorio, que son los datos, la tecnología y la innovación. Los datos, la tecnología y la innovación. Y lo que busca la política es, primero, esos 3 elementos, hacer que se fortalezcan en la ciudad, ponerlos más disponibles para todos los actores de la sociedad, que son las empresas, el gobierno, pero muy importante también los ciudadanos, que encuentren en esos datos, en esa tecnología e innovación, oportunidades para su desarrollo personal, para su desarrollo como seres humanos en la sociedad. Y al final esto busca o tiene como objetivo digamos, darle herramientas a las personas para desempeñarse mejor en la vida. Entonces, en ese sentido, tiene una orientación, es la más importante, de hecho, la orientación hacia el cierre de esas brechas de desigualdad de oportunidades que puede haber todavía en la ciudad. Tú eres un apasionado de la apropiación tecnológica, de llevarle a las personas o de poner a disposición de las personas las vías, los canales, las herramientas para adquirir todo ese conocimiento en tecnología que le ayuda sin duda alguna a facilitar sus vidas, ¿no? Es parte de, tú lo acabas de decir, ¿cómo se desarrolla una política de estas? Pues lo primero que hay que pensar es en las necesidades de las personas. Hay que tener un plan de acción donde uno diga cómo impactamos positivamente la vida de las personas a través de la tecnología. Pero muchas veces hacemos todo un esfuerzo gigante para que las personas tengan las herramientas, pero no siempre las aprovechan porque no saben cómo usarlas. Y ahí es donde entra la educación en todo este discurso, ¿no? Cómo lograr que las personas aprendan a aprovechar todos esos recursos que tienen y así, pues sin duda alguna, mejorar su calidad de vida, ¿no?
Mira, sobre ese tema de la educación, me gusta cómo abordarlo de dos maneras, porque en realidad son dos niveles. Está el nivel de las habilidades que está demandando, que son más demandadas hoy en día por el mercado laboral, y de esto se ha hablado pues montones en los últimos años, y ya todos sabemos que la brecha de desarrolladores de software, etcétera. Y sí, y el país pues, y Bogotá, a través de programas como Jóvenes a la U, como Todos a la U, le está dando oportunidades a las personas para actualizar sus competencias para ser más competitivos en el mercado laboral. De hecho, hago la cuña, el programa Todos a la U de la Alcaldía de Bogotá, que ejecutamos a través de la Atenea, que es nuestra agencia de educación de Bogotá, tiene inscripciones abiertas en este momento. Pues les compartiremos el link. De ciclo corto, de temas tecnológicos, temas digitales, hay inglés incluso también, bilingüismo. Hasta el 17 de julio hay más de 7.200 cupos, entonces también invitados a los que quieran aprender esos temas. Pero entonces me parece que más interesante todavía es la discusión en el otro nivel, y es que, pues, o sea, no, pues, es absurdo pensar que es que entonces todo el país o todo el mundo tiene que ser desarrollador de software. Pues no, ¿cierto? Pero lo que sí debe pasar es que todo el mundo, todos los colombianos, independientemente de la profesión que tengamos, sí debemos empezar a actualizarnos y estar al día en cosas que están pasando y que pueden hacernos más eficientes. Voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí en lo personal. Yo ya tengo 41 años y he estudiado esos temas un montón y todavía me sorprendo. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, lenguaje de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, hace un año yo tenía que contestar un correo en inglés o hacer una carta en inglés y me podía demorar media hora, una hora, ¿cierto? Hoy en día hay una cantidad de ¿Estás traduciendo las cartas con inteligencia artificial? Extensiones en Chrome, extensiones en Bing, que simplemente ya los tengo automatizados y le digo, oye, respóndeme este correo en inglés diciendo tal cosa, y en cuestión de 30 segundos, bueno, claro, yo lo ajusto y tal, ¿verdad? Y en cuestión de 30 segundos tengo unos correos y cartas hermosas escritas en un inglés perfecto. Entonces, claro, y eso ha empezado a generar unos problemas en la educación y en todo. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, ya entonces no escribimos. No sé, son los retos que plantea la tecnología, pero al menos para mí ha sido muy eficiente y me ha hecho ahorrarme un montón de horas de mi trabajo y haciendo cartas que pues, antes me demoraba muchos años. Pero yo creo que el que lo ve como un problema es justamente el que no entiende cómo aprovechar, cómo los estudiantes tienen una cantidad de herramientas a disposición hoy en día que obviamente antes no teníamos. Yo no voy a decir mi edad como Iván, no soy tan valiente, pero que les pueden de verdad ayudar a cambiar sus vidas y acelerar procesos de formación. Hay un youtuber español que se llama Jaime Altozano, que fue uno de los que, cuando empezamos a tomar la decisión o a pensar en hacer homeschooling con Daniel y Sebastián, investigando, di con un video, y este hombre explicaba su experiencia en el colegio, y él decía, esta es mi experiencia, no quiero decir que sea la experiencia de todos, pero cuando uno lo escucha dice, sí, yo también pasé por ahí. Y era como, él entraba a clases y los hacían copiar, como nos hicieron copiar a todos nosotros, y creo que todavía los hacen copiar a ustedes algunas cosas. Y decía, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo copiando algo textual? Lea el libro, o la profesora o el profesor tenía la información, te hace copiar en vez de darnos esa información y analizar la información e ir más allá. Y ni siquiera estamos llegando a hablar de inteligencia artificial cuando hablamos de esos procesos. Imagínate si le incluimos temas de inteligencia artificial, que sin duda alguna están cambiando muchísimos sectores, muchísimos aspectos de nuestras vidas. Pero creo que es eso, ¿no? Creo que el que ve como un problema el uso de la inteligencia artificial es el que no está entendiendo que es una posibilidad para acelerar procesos, ¿no? Y aprender de forma diferente. Sí, es difícil, pues yo creo que es difícil adaptarse siempre a los cambios, ¿no?
adaptarse. El otro día, de hecho, mi papá tiene 70 y pico de años, sigo con el tema de las edades. Sí. No me vas a sacar la edad delante de todo el mundo. No, pero mi papá tiene 73 años y me dijo, venga, enséñame a usar ChatGPT. mi papá está de... Dile a tu papá que tiene fan. Está de administrador en la junta del conjunto, entonces claro, tiene que hacer cartas y eso, y ya le enseñé y ahora es feliz haciendo las cartas. Claro, pero entonces hay gente que es como que el cambio pues, es muy difícil y pues entonces no, hagamos a la plana y la educación a la antigua, pero hay gente que pues no sé, está más abierta al cambio, de lo que es nuestro caso, tal vez porque estamos metidos más en este mundo. Pero pues, y eso es lo que pues, en este momento vivía el mundo. Yo creo que yo también doy clase en varias universidades y pues el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT o todos los chats, pues se ha vuelto un problema. Hay profesores que dicen, no, es que está prohibido se asustan. ChatGPT para hacer un ensayo. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, si yo mismo lo estoy usando, lo que pasa es que hay que saber usarlo, hay que saber ponerle criterios, hay que saber cómo... Porque es que tampoco se trata de que hágame esta tarea y venga y se la entrego al profesor así nomás, no. De acuerdo. Hay que saber cómo apoyarse en la herramienta y sacarle provecho para uno poder dar un mejor resultado, ¿cierto? Pero nunca sustituirse uno mismo. De acuerdo. Sí, porque además creo que es la herramienta ideal para personalizar cosas. Creo que eso es parte también de lo que tenemos que enseñarle a las personas. Tienen herramientas de inteligencia artificial que transforman muchísimas cosas, que los ayudan a crear cosas, que los ayudan a generar cartas, traducciones, imágenes, desarrollo. No está terminado de inventar, eso sí, esa es la mala noticia. Todavía nos falta enseñarle a la inteligencia artificial muchas cosas, pero cómo hacemos para aprovecharlo es como una de las cosas que tenemos ahí de tarea todos en este momento, ¿no? Y aprovechando o siguiendo la línea del tema de la edad, mi mamá también tiene 70 y algo, esa sí no lo puedo decir, pero me desheredan si yo digo la edad de mi mamá. Si me estás escuchando, mamita, te quiero. Pero mi mamá es como tu papá. Enséñenme a usar. Mi mamá tuvo smartphone mucho tiempo antes que yo. Mi mamá se la pasa metida en Instagram, en Facebook, en Twitter, ella publica, crea sus imágenes, comparte, algunas veces comparte cosas que no debe, y yo, mamá, tal vez eso no era para compartir, pero yo no sé si nos estamos perdiendo de algo muy interesante con los adultos mayores en cuanto a meterlos de verdad de cabeza en todas estas cosas que están pasando. Porque cuando hablamos del adulto mayor, no pensamos en enseñarle inteligencia artificial para facilitarles la vida. O por lo menos no es un tema recurrente en la conversación. Ahí creo que es algo para... No, y ya que te metes en los grupos etarios, sí, o sea, mayores. En el caso de mis padres, mi mamá es todo lo opuesto a mi papá. Mi mamá incluso todavía va a pagar el recibo de los servicios públicos de manera presencial. Me decía el otro día que es que a ella le gusta que le pongan el sellito y tal, cuando mamá solo lo puede pagar ya hoy en día por internet. Y mi papá es todo lo contrario, ¿no? Mi papá es como tratar de aprender y tal. Yo creo que, pues en últimas, pienso que con las personas mayores también hay mucha responsabilidad por parte de la familia. De acuerdo. ¿Cierto? De la familia, nosotros mismos, los más jóvenes de la familia, pues tener esa paciencia, esa voluntad. Gracias por lo de los más jóvenes. Se incluyan, ¿no? Pero hablando de grupos etarios también, que tú lo pones, el otro día también en otro panel hablábamos sobre el tema de los niños y adolescentes y el tema de la tecnología. Y ahí yo también, más bien, yo te pregunté a ti, o sea, aquí, la pregunta a ti es también cómo es el tema de, que a mí me ha empezado a preocupar mucho, y te cuento, yo sigo mucho a un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que desde hace varios años él viene insistiendo que la tecnología y en particular, por ejemplo, las redes sociales vienen afectando la salud mental de las personas, pero sobre todo los jóvenes y las
adolescentes, o sea, las niñas, mujeres, adolescentes. Él insiste en eso. Entonces, bueno, no sé, hoy en día uno ve, o sea, obviamente no tengo las cifras estadísticas, pero sí veo muchos casos particulares en mi entorno, amigos, conocidos que tienen hijos, hijas, que, pues no sé, yo me sorprendo de chicas y chicos de 12, 13 años con problemas de depresión, con un montón de cosas. Y pues bueno, no sé. Y lo que dice Jonathan Haidt es que él insiste en que puede haber una correlación importante entre ese uso excesivo a veces de redes sociales donde se crean de pronto unos referentes, se crean un tipo de dinámicas que a veces son, pues bueno, tal vez no estamos preparados todavía para digerir eso. Y eso, pues, no sé, no nos lo estamos tomando en serio, pero pues puede realmente ser un tema muy serio. Es un tema muy serio. Digamos que mi posición sobre eso es un poco lo que tú mencionabas ahorita de la responsabilidad en familia. ¿Okay? Hay una diferencia muy grande entre soltarles el dispositivo a los hijos y hagan lo que quieran, consuman el contenido que quieran, a acompañarlos y guiarlos hasta cierto punto, porque pues llega un momento en que pues obviamente no van a ver solamente las cosas que nosotros les recomendamos. Pero en esta casa siempre hemos sido pro dispositivos, siempre. Daniel y Sebastián desde muy chiquitos han tenido, sin usar términos técnicos, cuánto aparato existe en este mundo. Ellos tienen redes sociales desde muy chiquitos, un poco por la dinámica de lo que hacemos, y la gente los tiene como un referente en ciertas cosas y ellos tienen sus redes sociales. La gran mayoría de las veces no usan redes sociales. Daniel, por ejemplo, se mete a Twitter a leer noticias. Consumen muchísimo YouTube, desde temas de educación, temas de entretenimiento, temas de videojuegos, pero han aprendido de alguna forma a ser críticos con el contenido que consumen. Entonces, el problema no está en el dispositivo, el problema no está en la red social, el problema está en la conversación que tenemos con nuestros hijos. Cuando hablamos de que las niñas son las más afectadas en el mundo de las redes sociales, creo que simplemente es más de lo mismo, ¿no? O sea, el tema es que ahora vive ese problema en las redes sociales, pero digamos que siempre ha sido un poco así, ¿no? Pero yo sí creo que en Internet y que en las redes sociales en general hay mucho contenido de valor para los chicos. Hay unas conversaciones que debemos tener desde muy pequeños, que lamentablemente si las tenemos muy tardes, pues obviamente no van a causar el mismo efecto o ya va a ser muy tarde para ellos. Pero sí, yo no le echaría la culpa a las redes sociales. Ahí yo tengo mi cruce con algunos psicólogos y con algunos pedagogos también, que no se mueven de la raya de que las redes sociales son terribles para los jóvenes, y yo no. El prohibicionismo nunca va a ser bueno, o sea, tampoco. La educación, como tú dices, el saber usar las cosas. Yo no sé, por aquí nos están haciendo caritas justamente con el tema de las redes sociales Claro, es un tema súper interesante, sí, y complejo. Pero yo sí soy, o sea, el prohibicionismo nunca es la salida en ningún tema. O sea, yo sí soy pro libertad absoluto, pero entender qué está pasando. O sea, entender un fenómeno social también le da a uno, digamos, herramientas como padre, como hacedor de política, para saber si está pasando, si está pasando algo o puede que no esté pasando nada. Sí, de acuerdo. Una relación espuria. Que solo trasladamos de lo presencial. Pero sí es parte de como todos esos fenómenos digitales que hoy en día se ven, discusiones que se están dando y que de pronto hoy en día no entendemos todo. Sí, digamos que ahí hay otro tema, y es justamente el alcance, ¿no?, que tienen las redes sociales, para lo bueno y para lo malo. Y creo que ahí es donde tenemos que seguir educando y educando y no desfallecer. Exacto. Y tú lo que vas a decir, y si llevamos el tema más allá y hablamos de democracia, pues a ver, o sea, creo que hoy en día no hay nadie que dude que las redes sociales pueden tener un impacto en resultados. Bueno, y sí ha habido estudios
rigurosos de gente que estudia el efecto de las fake news sobre el comportamiento electoral, lo que pasó en las elecciones, la primera vez que ganó, bueno, la única vez que ganó Donald Trump. En Colombia se analizó también en la época del plebiscito para la paz, con el tema del Brexit, o sea, se ha analizado. Entonces, bueno, o sea, puede ser una herramienta usada para potenciarse uno como ser humano de una manera maravillosa, pero pues hay una discusión también importante y es cómo puede ser usada de manera negativa. Creo que en lo que es el tema de la dinámica democrática ha sido, bueno, pues digamos, se han visto cosas extrañas en el funcionamiento de la sociedad a través de las redes sociales. No solo en política. Cada vez que hay elecciones es como que yo prefiero como alejarme un poco de las redes sociales porque eso es todo el mundo peleando con todo el mundo. Sí, la gente se altera un poquito. Es verdad y que no. Como que, la gente se altera un poquito en temporada política, así como temporada de fútbol. Si cuando se metan en redes sociales en temporada política, ustedes se van a dar cuenta de eso. Iván, digamos que dentro de tus pasiones, ya hablamos del tema de apropiación tecnológica, hay otra que a mí me parece súper interesante y eso, hablando bueno, política no es lo mismo que público, pero usemos la línea para llegar a la conversación. Cuando hablamos de innovación pública, la gente a veces no sabe eso cómo se come, eso qué quiere decir. Iván, ¿qué quiere decir? Pues mira, que de hecho en Bogotá se ha apostado bastante por ese tema. Básicamente es desde lo público tratar de resolver algún problema importante para la sociedad de alguna manera que no se había pensado antes. O sea, aplicar el concepto de innovación, de básicamente llevar el ejercicio de hacer algo diferente, pero aplicado a un problema social, a un problema que tiene un valor público. Entonces te pongo un ejemplo que ha sido muy destacado en el país y a nivel internacional de un caso de Bogotá, y es que se identificó cuando se comenzó la alcaldía de Claudia López, nuestra alcaldesa. Ella tenía un propósito de buscar la manera de encontrarle una solución al tema del cuidado. Uh-huh. Es que ahí la problemática es que en Colombia y en todas partes del mundo, digamos, hay unos roles, digamos, ancestrales, culturales, que injustamente, de manera injusta, se le pone un mayor peso, mayor carga a las mujeres, sobre todo en la materia del cuidado en el hogar. Cuidar a los niños, a los ancianos. Conozco el caso. A personas que están enfermas. Claro, por lo general son las mujeres las que asumen ese rol y los hombres no. Entonces, en Colombia, de hecho, se ha empezado a medir hace años. El DANE tiene algunas cifras sobre cifras de economía del cuidado, pero bueno, en general, como que en todo el mundo las mujeres tienen más esa carga. Entonces, eso al final, ¿qué implica? Pues que implica, es una problemática porque le quita el tiempo de las personas, es algo supremamente valioso. Nuestro tiempo, pues, es lo más valioso. Pues, cada hora que pasa, cada hora, podríamos estar o estudiando, o trabajando, o descansando, o cuidando a alguien. Entonces las mujeres tienen esa carga sobre todo. Entonces ahí fue donde ella dijo, bueno, ¿cómo podemos solucionar ese tema? Y con la Secretaría de la Mujer y también con el apoyo del Laboratorio de Innovación Pública que está dentro de la Alta Consejería TIC, pues empezó a trabajar en todo un esquema que es lo que hoy en día se conoce el sistema distrital de cuidado, que se materializa en el territorio en unas manzanas del cuidado, que son unos espacios en los barrios donde las mujeres que son cuidadoras pueden ir para poder liberar y tener tiempo. Entonces hay, por ejemplo, si hay guarderías donde pueden llevar al niño y ella mientras voy a mandar a Daniel y a Sebastián, ¿cierto? Los voy a meter en la guardería y me voy a ir a dedicar tiempo.
dejarlos allá en la guardería para que puedas hacer otras cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, máquinas lavadoras automáticas. Hay mujeres que, además de que tienen que cuidar a las personas, no tienen lavadora. Y eso les quita un montón. Entonces hay lavadoras, pueden usarlas. Y además se les da un montón de posibilidades para su desarrollo personal. Hay cursos de todo tipo, digitales, de manualidades, de educación, de cualquier cosa. Entonces son espacios donde se le da a la mujer la oportunidad de recuperar ese tiempo que invierte justamente en cuidar a una persona, porque los hombres no asumen ese rol. Y también en esas manzanas del cuidado se le enseña a los hombres a cuidar, que es lo que ha dicho la alcaldesa en varios escenarios. Dice, los hombres también pueden aprender a cuidar. Entonces allá también se lleva, entonces puede ir la mujer con su esposo para que el esposo también aprenda a cómo cuidar al abuelito o al niño. Entonces es una innovación, es una innovación social, una innovación pública, ese sistema pues, que ha sido muy destacado a nivel internacional, ¿sabes? Creo que ahí hay algo importante, y es que cuando hablamos de innovación la gente se imagina que todo tiene que venir exageradamente cargado de tecnología o de lo más avanzado, y no necesariamente. Tú lo acabas de decir. Puede ser, obviamente, pero claro, no necesariamente. Pero no necesariamente. Y lo acabas de decir, o sea, una lavadora termina siendo un proceso o un ejemplo de innovación pública cuando le cambia la vida a las personas, porque no la tenías. O sea, y en vez de estar medio día lavando a mano, pues dejas tu ropa en la lavadora mientras estás aprendiendo, mientras además estás haciendo otras cosas y te ayudan además a cuidar a parte de tu familia. Eso le cambia la vida a la gente. Pero déjame darte un ejemplo también con datos y tecnología, que también es válido. Entonces, no siempre la innovación está ligada a los datos y la tecnología. El sistema digital de cuidado es una innovación porque es una manera en la cual la alcaldía se organiza de tal forma para ofrecerle unos servicios a unas mujeres que injustamente tienen unas cargas extras de cuidado para aliviarles esa carga. En ese sentido es una innovación, en la manera en la que se organiza el distrito. Pero también hay innovaciones muy importantes en materia de datos y tecnología. Entonces, un tema también importante en ISA ha sido, por ejemplo, un problema que tiene Bogotá y muchas ciudades latinoamericanas, es el tema de que para muchas personas y sobre todo microempresarios muy pequeños es muy difícil acceder a créditos. Entonces aquí en Bogotá, en Colombia lo llamamos la dinámica del gota a gota. Entonces hay unas personas como no pueden acceder a créditos para su día a día y tal, entonces empiezan a acceder a unos mercados ilegales de créditos que se llaman los gota a gota. Entonces entender por qué pasa eso y encontrar una solución, eso es un proceso de innovación pública. Entonces ahí, por ejemplo, en Bogotá, con Ágata, que sé que en esta agenda, de pronto mañana, en estos días va a estar Manuel Riaño, el viernes seguro, se les ocurrió algo y es, oiga, ¿por qué muchas personas no pueden acceder a créditos? Muchas veces es porque los bancos no tienen suficiente información sobre las personas para poder hacer su perfil de riesgo y prestarles. Entonces, una manera de resolver eso es tratando de buscar fuentes alternativas de información donde se conozca que la persona puede llegar a ser una persona susceptible de tener un crédito y pagar. Entonces, por ejemplo, el pago que uno hace mensualmente de los servicios públicos, el pago que uno hace de su celular, ya sea pospago, el pago que uno hace en el sistema de transporte, todas esas dinámicas de pago muy pequeñas, a veces puede llegar a ser información muy valiosa, que es sistematizada, crean unos scoring crediticios alternativos que le ayudan a los bancos a poder abrirle las puertas a personas que están excluidas financieramente e incluirlas, igual es un gran problema en Latinoamérica. Eso es una innovación también pública, con un sentido público por un problema social, usando datos y tecnología. Pasión número 3, datos. La gente, a mí me sorprende, porque a muchas personas, no quiero, para no generalizar, no decir la gente, digamos muchas personas, les sigue costando tomar decisiones basadas en datos. La información está ahí. Y obviamente
hay sectores o hay ciudades que tienen más datos o menos datos que otras, pero tenemos mucha información valiosa a disposición para mejorar la ciudad, para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de datos, Iván, voy a hacer la última pregunta antes de... ¿Qué recomendaciones les das tú a los tomadores de decisión cuando dicen, no, pues yo no sé qué hacer con todo esto, los datos están ahí, pero no los analizo? ¿Cuál es esa recomendación que tú dices, oiga, es que aquí están? La recomendación más sencilla es que, digamos, de cualquier entidad pública uno debe saber que Colombia ha hecho muy bien una tarea y es la evolución de su política de gobierno digital. Eso no es algo reciente, ya tiene una historia de unos 20 años de cuando era gobierno electrónico, y en la medida que ha venido avanzando y actualizándose, es una disposiciones que hace el Ministerio TIC, donde es muy claro, muy preciso y con muy buen soporte técnico de cómo las entidades públicas debemos avanzar en la utilización de tecnología, incluidos los datos. Yo la principal recomendación y lo que yo he tratado de hacer en mi rol como alto consejero y también en mis roles anteriores es llevar esa política de gobierno digital a su implementación. Básicamente ahí está todo, porque para poder uno hacer buen uso de los datos, pues uno necesita primero un gobierno de datos en las entidades, que haya un proceso de calidad, que haya una política de datos abiertos, que haya unos lineamientos y tecnología para permitir la interoperabilidad, que haya capacidades para poder explotar esos datos, que haya unos procesos de innovación. Todo eso, lineamientos, los viene construyendo el país con los mejores estándares internacionales desde hace ya 2 décadas. La última actualización de ese decreto se hizo el año pasado por el Ministerio TIC y en Bogotá lo venimos aplicando. Y Ágata, que vas a conversar con Manuel de pronto más adelante, es clave en todo ese proceso. Lineamientos, capacidades y hacer que todas las entidades del distrito evolucionen. Hay un tema de todas maneras difícil porque el tema de los datos no es solamente tecnológico, sino también cultural. Entonces, a veces también una entidad puede tenerlo todo tecnológicamente y los recursos, pero el servidor público de pronto todavía es reticente a ese cambio, ¿vale? O no entiende el por qué debe cambiar. Entonces, la tecnología y los datos deben ir acompañados también de un buen marco de política pública y de gobernanza de datos que genere ese cambio y dé esa confianza en el funcionario público para poder hacer esos cambios. Entonces, desde los que hacemos política pública, yo creo que lo vemos de esa manera. Tecnología, capacidades, pero también lineamientos claros que dé confianza, que dé también, que posibilite esos cambios poco a poco culturalmente. A ti te ha tocado en todos los niveles. Así es. Desde presentación desde ejecución, presentación, análisis, llevar la política pública a la realidad. Afortunadamente desde sí. COMPES. Afortunadamente sí, en todas las etapas un poco. Iván, a veces cuando hablamos de tecnología al servicio de las personas, digamos que yo siento que tú ya has hecho un gran resumen justamente a distintos niveles de lo que eso significa, pero no para todos es claro. Cuando les decimos, pues, creo que esto me lleva un poquito al principio de la conversación, como tienes todas estas herramientas, tienes todas estas oportunidades, pero la gente no sabe a veces cómo aprovecharlas. Y justamente tú mencionabas hace unos minutos, tenemos una convocatoria ahorita para jóvenes y tenemos las manzanas del cuidado y estamos haciendo esto y esto y esto y esto. Y las personas siguen creyendo, o algunas personas siguen creyendo que no tienen oportunidades. Y hay muchas. Muchas. ¿Qué hacemos?
Pues Denis, mira, una cosa que yo también he venido diciendo en toda mi trayectoria, en cargos anteriores, que muchas veces cuento incluso mi misma historia personal. Es decir, las oportunidades siempre están ahí. O sea, realmente hay oportunidades independientemente del gobierno en el que esté. Uno como ciudadano, uno debe entender que realmente las entidades públicas o privadas deben ser aliados en la trayectoria de vida de uno y educativa. Hace un tiempo también cuando yo estuve en el Ministerio TIC y tenía yo que yo iba a ciudades pequeñas de Colombia, a municipios, a promover en esos momentos unos programas que teníamos de formación. Yo contaba mi historia, yo decía, "Vea, yo estudié en colegio público, en universidad pública, tuve crédito del ICETEX, tuve créditos de Colciencias para estudiar afuera del país. Soy una persona que lo que soy hoy en día es porque me convencí que podía encontrar aliados en el sector público o privado o donde fuera. Pero yo sabía que había alguien por allá en esa enorme complejidad institucional que me podía dar la mano para cumplir mis sueños. Y he podido básicamente hacer lo que he querido en mi vida. Hice un doctorado fuera del país, de todo, y siempre he accedido a créditos, becas, etc. Entonces, independientemente del gobierno, independientemente del color político, siempre las entidades públicas tienen oportunidades. Y es decirle a las personas es entender eso. Bogotá tiene muchas oportunidades, el gobierno nacional siempre va a tener muchas oportunidades y si uno quiere salir adelante, esas oportunidades van a estar ahí esperando por uno. El otro día hablaba con una amiga, hay un autor, Maquiavelo, que es muy conocido por todos los estudiantes, sobre todo de ciencia política. Hay una parte en el libro famoso del Príncipe, que dice que la clave del éxito es la virtud y la fortuna. Es decir, la fortuna es que las personas pues tenemos que tener un poquito de suerte, ¿no? Que se nos dé las oportunidades, pero también la virtud, decía Maquiavelo, y es saber aprovechar esas oportunidades. Esas dos cosas, decía, es la clave del éxito. Porque hay gente que puede tener muchas capacidades, pero de pronto está muy de malas y nunca se le ofrece una oportunidad. Pero hay gente que tiene todas las oportunidades del mundo y no las sabe aprovechar. Si uno tiene un poquito de suerte y se le ofrecen esas oportunidades y además tiene esa capacidad de identificar y decir, oiga, quiero hacer algo con mi vida importante, esa virtud, que se llama Maquiavelo, lo hace. ¿Vale? Y a propósito de eso, Bogotá tiene en este momento becas. Aprovechen, escuchen, por favor, escuchen. Voy a hacer el paréntesis ahí. Peguen en Google todos a la U, Bogotá, hasta el 17 de julio hay inscripciones, programas de ciclo corto en temas tecnológicos, temas digitales, temas de bilingüismo, totalmente a disposición de todos los bogotanos, de todas las personas que viven en Bogotá. Hasta el 17 de julio hay 7.200 cupos todavía ahí. Esas son las oportunidades. Aprovechen las oportunidades. O sea, digamos que para mí también eso, yo no sé si se volvió mantra, se volvió parte del discurso o de verdad es, no sé, porque desde hace muchos años, a ver, cuando yo estaba en Venezuela yo trabajaba con organizaciones de derechos humanos. Y muchas personas me preguntaban, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo sumamos? Es levantar la mano. Aquí tenemos unos buenos ejemplos de levantar la mano cuando se les ofrece oportunidades. Hoy tenemos unos voluntarios chiquis que hacen parte de nuestro laboratorio de liderazgo y se sumaron porque estos chicos levantaron la mano y dijeron, queremos ayudar y queremos aportar y queremos aprender y queremos hacer cosas diferentes. Pero cuando la gente me preguntaba eso y me decía, ¿pero qué tengo que hacer? Yo les decía, las oportunidades a veces pasa, muy rara vez, pero pasa, pero las oportunidades no siempre te tocan la puerta de la casa. Te toca salir también a buscarlas. Y buscarlas a veces es simplemente levantar un teléfono, mandar un mensaje, meterte a internet y ver qué está pasando. Si quieres aprender sobre innovación, hay espacios como estos. Ustedes acaban de hacer un evento fantástico, Smart City, que, o sea, nosotros todavía hablamos de eso y fue hace ya 3 semanas, un mes, no sé, ya un mes, imagínate. Y la conversación sigue vigente. Y la gente tiene los espacios gratuitos y no los aprovecha.
Y la gente tiene educación gratuita y no la aprovecha. Y tiene convocatorias y no la aprovecha. Entonces la invitación hoy, entre otras cosas, es aprovechen todas estas cosas que están pasando, porque tienen una mano de oportunidades a disposición. Y a mí me parece súper triste cuando escucho a veces que hay convocatorias que no se llenan, desiertos, sí. que quedan desiertas, y uno dice, ¿pero por qué? Si lo tienen todo ahí. Así que esta es una, sigamos diciendo invitación, no regaño, para que aprovechen justamente todas estas cosas tan importantes, porque además, un poco retomando algo que mencionabas hace unos minutos también, y era, sí, todos hemos escuchado hablando de la brecha y hablando de, en temas de habilidades, o sea, el déficit que tenemos, y yo a veces pienso no es por falta de educación o de oportunidades para aprender. ¿Será que me sigo en modo regaño o no? No. Un poco, pero está bien. Pero sí, yo creo que esa invitación, no tan solo a los jóvenes, digamos en general, a las personas, porque no hay convocatorias que no son solo para los más chiquitos. Tal vez ya para mi edad no hay algunas, pero... No, de hecho, todos a la U es para mayores de 18 años. Entonces todavía aplicamos. Todavía aplicamos. Mayores de 18. Ah, está bien. Entonces ya sabes, para todo. Sí, es que hay dos grandes. Jóvenes a la U, que de hecho hace poco, la semana pasada, la alcaldesa dio las nuevas becas. Okay. Jóvenes a la U era para bachilleres, simplemente que estudiar en la universidad, una carrera profesional. Y todos a la U ya es más un tema como actualización de habilidades. Cualquier persona de mayor de 18 años puede acceder. Ahí tienen el dato, les vamos a pasar el link, lo vamos a compartir en redes, vamos a mandárselos al correo, el que deje el teléfono se lo vamos a pasar por teléfono, no tiene excusa para decir que no se enteraron, que no supieron, que no sabían cómo, ya saben que es para mayores de 18 años, es decir, cabemos todos en esa convocatoria. Y sí, por favor, sigan aprovechando todas las oportunidades que tienen a disposición. Iván, porque ya te estoy robando aquí un montón de tiempo y Oscar me va a regañar. Poquito para empezar a despedir, podemos hacer una despedida larga, no pasa nada, pero un poquito para empezar a despedir ese mensaje para las personas. No tan solo los ciudadanos, los funcionarios públicos. Mensaje final. Final largo. Bueno, pues creo que esta conversación ha sido muy chévere, Denise, porque hemos podido hablar de todo un poco. Creo que voy a retomar lo que dije al principio, y porque es un tema que he estado promocionando mucho en las últimas semanas, tal vez los últimos par de meses, y es el tema de Bogotá, territorio inteligente. Y es, digamos, invitar también a toda la ciudadanía, a todos los que nos están viendo, a todos los que trabajan como yo desde una entidad pública, y es empezar a pensar que el tema de tecnología, datos e innovación, o todo lo que implica el concepto de ciudad inteligente, hoy en día no es un tema snob, no es un tema trivial, sino que se vuelve fundamental, crucial para lograr que ciudades en países en vía de desarrollo puedan acelerar ese proceso. O sea, es por el bienestar de la gente. En la medida que tenemos mejores datos, podemos entender mejor a nuestra población, focalizar recursos para ayudar a la gente. Bogotá Solidaria, Ingreso Solidario, se construyó con datos de la gente. A través de que entendamos y apliquemos la innovación, podemos llegar a soluciones muy chéveres como el tema de las manzanas del cuidado, el tema de que tengamos tecnología, podemos cada vez mejorar nuestra seguridad, muchos temas de movilidad que en Bogotá es un problema. Entonces, es un tema crucial para el desarrollo de ciudades como Bogotá. Invitarlos finalmente a conocer la política, Bogotá Territorio Inteligente, y que es una hoja de ruta a 10 años y que esperemos que toda la gente que trabaja en política pública la conozca, y si hay que mejorarla, pues la mejoremos, pero que
conduzcamos a Bogotá hacia allá. Y no es un tema trivial, sino es un tema realmente urgente para la ciudad. Ustedes van a estar haciendo, no sé si van a hacer jornadas para explicar en qué consiste, no sé si van a hacer videos, no sé, para cómo les decimos a la gente, como, oiga, esté pendiente. Hemos hecho algunos, pero en la página, en el Twitter de la Alta Consejería TIC, ahí encuentran, creo que está piñado, Por aquí nos dicen que sí. de la Bogotá Ciudad Inteligente. En todo caso, pues sí, digamos, voy a estar haciendo reuniones sobre todo con stakeholders importantes de la política, pero yo creo que le estaremos dando, seguramente estamos dando más difusión para toda la ciudadanía a través de las redes sociales, de la Alta Consejería, de la Alcaldía y la mía personal. Ven, señor psicólogo, que las redes sociales son buenas, que también entregan información valiosa. No, son buenísimos. Pues yo dije que esta iba a ser una despedida larga, entonces voy a hacerte otra pregunta, Iván. Recomendaciones a las personas que, o sea, digamos, ya tú dijiste, yo estudié en colegio público, universidad pública, tú hice TEX, hice todo el ejercicio. ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar todas esas, desde tu punto de vista? Digamos, ya yo dije, bueno, busque, no le van a tocar la puerta, pero desde tu experiencia, desde lo que viviste y de lo que sigues viviendo, porque además creo que a ti el sector público te ha regalado desde la educación hasta en temas de trabajo oportunidades muy valiosas. Hay gente que dice, no, eso del sector público es solamente algunos, y creo que eres el ejemplo de que no es para algunos, es solamente meterle el corazón. Y ¿qué le quieres decir tú a esas personas que...? Pues creo que pues cuando uno está, seguramente nos estarán viendo estudiantes, puede ser de colegio o comenzando sus carreras. Por lo menos en mi caso, ¿no? yo lo hablo también con sobrinos y tal. Pienso que uno tiene que tener pues, sueños, o sea, ¿qué quiere uno? Hay un momento en la vida en la que uno anda confundido, ¿no? Como que uno no quiere pensar en nada, ni sabe qué soñar, pero hay un momento en el que pues uno en el fondo de su corazón uno identifica qué es lo que quiere uno de su vida y empieza uno a darse cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Pues en mi caso es uno identificar que uno quiere, que uno más o menos quiere, ¿no? Porque es imposible saber exactamente qué, pero más o menos se quiere, ¿no? Que quiero viajar, quiero ser famoso, quiero ser cualquier cosa. Quiero ser youtuber. Quiero ser youtuber, cualquier vaina, TikToker, lo que sea. Pero y el punto es, cuando uno ya más o menos identifica qué es lo que quiere, téngalo por seguro que va a haber algún aliado que le apoye en ese sueño. Va a haber algún aliado. Y que vean a las entidades. O sea, Colombia ha construido una institucionalidad pública enorme venimos construyendo país desde hace 200 años, independientemente, eso es un mensaje importante, del color político, del gobierno. Puede que uno a veces esté de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno. En últimas, más allá de las personas están las instituciones. Colciencias, antes se llamaba, perdón, hoy es el día Ministerio de Ciencias, en mi época era Colciencias, y CETEX, siempre van a estar ahí, la alcaldía, los ministerios van a estar ahí para darle una mano. Yo creo que simplemente el ejercicio de uno darse cuenta que quiere ser, lo que sea en la vida, y saber, uno, que siempre va a haber alguien ahí ofreciéndole alguna oportunidad. En nuestra época tal vez era más difícil porque no había internet. Cuando yo era adolescente me tocaba ir a llamar o ir a hacer fila. Hoy en día por internet poner el sellito como tu mamá y le tocaba el sello ahí a la beca. No, hoy en día la oportunidad está ahí. Entonces yo creo que dos cosas: uno, hacer ese ejercicio de introspección, de saber más o menos qué quiere uno de su vida, y saber que va a haber una oportunidad siempre para lo que sea que uno quiera hacer. Pues sí, básicamente eso. Estoy mandando un mensajito porque me tienen que traer algo en este momento.
por ahí ya me lo traen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que tenemos que hacer ese ejercicio también desde adentro y encontrar los aliados idóneos que a veces no sabemos ni siquiera dónde están. Un Digital Transforma se logra gracias a eso. Hoy estamos en la Fundación Universitaria del Área Andina gracias a eso. Tú estás sentado aquí gracias a eso. Y muchas de las cosas que van a aprender estos días las van a aprender gracias a eso. Sumar fuerza sin duda alguna es lo que hace la diferencia en la vida de las personas y los resultados que encontramos en la sociedad también son mayores o menores gracias a la cantidad de manos que damos y aliados que conseguimos, ¿no? Por ahí me van a traer algo que te queremos entregar. Ahí viene Dani. Hablando de aliados, uno de nuestros aliados es iHello. Y ahí estás. No. Entonces, gracias. Bueno, esta es. Me alegra. Y esto tiene truco. Entonces, mira, empuje por acá y abre por acá. Esto viene con manual de instrucciones. Empuje. Ya. Acá. Vale. Y cuando hablamos de uso de tecnologías, y de aprovecharlas, la cajita no nos está ayudando. Estamos pasando pena, pero está bien. Los problemas del directo, ¿no? Es que como no es hacer clic, sino... Vale. Wow, qué lindo. Está súper lindo. Entonces, ya tienes, sí, oficialmente eres miembro de Grandes Genios. Gracias. Bueno, un placer haberte acompañado. Gracias. En este conversatorio estuvo interesante. Cierto que sí. Allá se están burlando de nosotros, pero está bien. Sí, estamos muy emotivos. Yo sé. No se burlan de mí todo el tiempo. Está bien. De mí también, no pasa nada. Grandes Genios también se burlan de mí todo el tiempo y no pasa nada. Sí, terminamos, pues, Iván, mil y mil gracias por esta conversación. Seguimos acá conectados, vamos a seguir hablando y pues otro abrazo. Chao.